La existencia histórica de Jesús de Nazaret es un tema ampliamente debatido. Resulta sumamente problemático intentar tomar a los evangelios y a los libros del Nuevo Testamento en general como fuentes históricas confiables, en parte por las enormes discrepancias que presentan, la ausencia de los textos originales, el hecho de que los manuscritos que han llegado a nosotros son copias de copias de copias que presentan cientos de miles de diferencias entre sí. Quizás habría que mirar a otros lados para encontrar otra clase de referencias a Jesús de Nazaret. Existen fuentes que presentan versiones atípicas de lo que conocemos sobre Cristo, como los evangelios apócrifos, textos del cristianismo primitivo que no fueron aceptados por la Iglesia para formar parte de la Biblia. Existen también referencias a Jesús en textos de escritores no cristianos, pero en esta búsqueda del Jesús histórico es inevitable encontrarte con elementos ocultos en su relato, paralelismos con crónicas antiguas, pero también con arquetipos de las religiones mistéricas de la antigüedad. Buenas noches, bienvenidos a Más allá del abismo. En este podcast exploramos los recovecos de la mente, la percepción y la conciencia, y conversamos acerca de misterios de la historia, acontecimientos interesantes y casos perturbadores que he encontrado a lo largo de mi vida, y que tienen un elemento en común. Todos me han llevado a cuestionar la mente humana y las percepciones que dan forma a nuestra realidad. Así que ponte cómodo porque desde que le diste play te encuentras más allá del abismo. Mi nombre es Jonathan Lucero y para concluir este tema está aquí de nuevo mi amigo Carlo Andros, psicólogo clínico. Gracias, mi buen, por estar aquí como estás el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Pues aquí ya, deseoso de iniciar un nuevo tema. Bueno, retomar el anterior, ¿no? Pero bien, muchísimas gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás para retomar este tema tan amplio que dejamos ahí pendiente? Muy bien, la verdad es que me siento un poquito liberado porque es muchísima información, es una cantidad brutal de cosas las que se han hablado al respecto, no como mencionaba en el episodio anterior, pero bueno, tengo ahorita como una sobredosis de el Nuevo Testamento, entonces Sí. También estoy ansioso por platicar de esto y tomarme un descansito de el tema de Jesucristo. Perfecto, o sea, no crees que te eches las películas ahorita de Ben-Hur y todo de la tela abierta. No, porque aparte duran como 5 horas, ¿no? Creo. Sí. No, yo creo que lo dejaré para otra ocasión. Vale. Pero bueno, resumiendo muy brevemente el episodio pasado, Jesús de Nazaret es el personaje más famoso de la historia humana. Su vida, sus milagros y sus enseñanzas dieron pie a la religión que hoy practica casi 1/3 de la población mundial. Y difícilmente podríamos concebir la cultura occidental sin su influencia. Sin embargo, la fuente principal de información sobre su vida y su ministerio, la que es aceptada por las iglesias cristianas, que es la Biblia, y más específicamente los 4 evangelios canónicos, presenta serias discrepancias, fragmentos que fueron añadidos décadas después de que fueron compuestos, etc. Mencionamos también que estos textos quizás nunca tuvieron la intención de ser tomados como documentos históricos. Más bien son textos teológicos que probablemente encierren conocimientos más profundos de lo que pueden aparentar en una lectura superficial. En este episodio vamos a analizar un poco más de la historicidad de Jesús de Nazaret, esta vez enfocándonos en fuentes no cristianas, porque como ya vimos, tomar a los evangelios como fuente única para demostrar la existencia de Jesús puede ser problemático. Primero vamos a hablar de algunos momentos de la vida de Jesús que han sido cuestionados por historiadores. Ya vimos en el episodio pasado al hablar del fragmento del Evangelio de Juan donde se menciona la historia de la mujer adúltera, que además de que ese texto no está en los manuscritos más antiguos, ha sido puesto en duda porque no hace sentido que los maestros de la ley judía le preguntaran a Jesús, a quien consideraban un farsante, si debían cumplir la ley y apedrear a la mujer. Sencillamente la hubieran apedreado y listo. También mencionaba que la matanza de los inocentes descrita en el Evangelio de Mateo muy probablemente tampoco ocurrió. Ese relato no está en ninguna fuente griega, romana o judía, incluyendo a Flavio Josefo, un historiador judeo-romano del siglo I, a quien voy a citar bastante en este episodio, y que odiaba a Herodes y escribió minuciosamente acerca de los hechos brutales que llevó a cabo, pero nunca mencionó la matanza de los inocentes. Pues bueno, hay muchas otras cosas similares. Por ejemplo, la misma idea de que hayan sido los judíos quienes condenaron y dieron muerte a Jesús no tiene sentido para algunos historiadores. Cuando Palestina estaba ocupada por los romanos, los judíos no tenían la facultad de condenar a alguien a muerte salvo por blasfemia. Sin embargo, en los evangelios, el Sanedrín o Consejo Supremo de los Judíos no condena a Jesús, y en lugar de eso lo envía a Pilato, lo que significa que no hubieron motivos religiosos para condenarlo.
Además de que no tenían la facultad de condenar a muerte, salvo por motivos religiosos, y los mismos evangelios demuestran que la condena de Jesús no fue por motivos religiosos, los judíos tampoco practicaban la crucifixión como método de ejecución. La crucifixión era un método romano. Los judíos usaban la lapidación, el degüello y la decapitación. Además, si recuerdas, Poncio Pilato dejó a los sumos sacerdotes la decisión sobre el destino de Jesús por miedo, lo cual no concuerda en absoluto con lo que sabemos de Pilato. En primer lugar, Pilato era la autoridad militar en Judea, una provincia de importancia estratégica para el Imperio Romano, en donde la rebelión de los judíos era un problema constante. Pilato, según Flavio Josefo, era extremadamente ofensivo, cruel y corrupto. Y según Filón de Alejandría, el gobierno de Poncio se caracterizó por su corruptibilidad, robos, violencias, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límites. Incluso Flavio Josefo registró una masacre de judíos inocentes ordenada por Pilato. Para algunos historiadores, Poncio no hubiera tenido el menor problema en condenar a un judío, ni tenía motivos para temer a los sumos sacerdotes judíos. Lo anterior indica que no fueron los judíos, sino los romanos quienes condenaron a Jesús. De nuevo, la crucifixión era un método exclusivamente romano, y se aplicaba a esclavos, rebeldes y sediciosos. Era un método de ejecución destinado únicamente a las clases bajas y al peor tipo de criminales, porque su fin último era la humillación total del ejecutado. El caso de Jesús sería particular también en el sentido de que las autoridades permitieron bajar su cuerpo y sepultarlo, cuando la norma en los casos de crucifixión era dejar el cuerpo en la intemperie para que se pudriera y lo devoraran los buitres. De esto podemos deducir que si Jesús existió y fue crucificado, no fue por cuestiones religiosas, es decir, no fue por decir que era el Hijo de Dios, ni porque los judíos lo consideraran un falso profeta, porque de haber sido así, los judíos lo habrían ejecutado por lapidación, o sea, lo habrían apedreado hasta morir. Si Jesús existió y fue ejecutado, probablemente fue por los romanos, quienes por alguna razón lo percibieron como un agitador o un incitador a una revuelta contra la ocupación romana. El punto de esto es que a la fecha no se sabe quiénes ejecutaron a Jesús y por qué. Algunos historiadores piensan que el echarle la culpa a los judíos de la muerte del Mesías fue un recurso de los evangelistas para convertir a los romanos a su nueva religión. O sea, no les resultaría muy efectivo intentar convertirlos si al mismo tiempo les echaban la culpa de la muerte del Salvador. De esto que te comento surge un argumento que se usa para apoyar la hipótesis de la existencia de Cristo y se conoce como criterio de dificultad. Para estudiosos como Bart Ehrman, los relatos vergonzosos tienen menos probabilidad de ser inventados. Así, si los primeros cristianos hubieran inventado desde cero el personaje de Jesús, el Mesías, no habrían inventado su crucifixión, porque como mencioné, dicho método de ejecución estaba reservado para los peores delincuentes y era la muerte más humillante. Si bien este argumento no está basado en evidencias, me parece que de hecho es bastante creíble, y me parece que es un argumento sólido para pensar que sí existió un Jesús físico. David Fitzgerald afirma que muchos elementos del juicio de Jesús están en completa contradicción con lo más elemental de la ley judía, por ejemplo, juzgar y condenar a alguien en Pascua, reunirse de noche, realizar un juicio en un domicilio privado, realizar un juicio en secreto, el mismo sumo sacerdote actuando como interrogador e incluso abofeteando al enjuiciado con su propia mano. Además, Pilato ofrece al pueblo la opción de liberar a Jesús o a un asesino y rebelde de nombre Barrabás, de acuerdo con una costumbre judía de liberar a un preso con ocasión de la Pascua. Pero resulta que, según David Fitzgerald, no se han encontrado registros de esa supuesta costumbre judía de liberar a un preso. Aparentemente es solo un recurso narrativo inventado por los autores de los evangelios. Además, ¿por qué el pueblo elegiría liberar a un asesino en lugar de al famosísimo hacedor de milagros, maestro de multitudes, capaz de revivir muertos y a quien apenas unos días antes aclamaron en su entrada a Jerusalén? De acuerdo con los evangelios, por ejemplo Mateo 27:20, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Sin embargo, Jesús era amado por el pueblo, mientras que los sacerdotes eran, por el contrario, vistos como títeres de los enemigos romanos.
¿Por qué la gente se dejaría convencer tan fácilmente por ellos de condenar a Jesús? Y no solamente se dejaron convencer, sino que incluso clamaron por su muerte. Según Mateo 27:22, Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacían más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero bueno, pasando al tema de las fuentes no cristianas que hablan de Jesús. Bueno, este es uno de los principales argumentos sobre la existencia histórica de Cristo. Es un fragmento escrito por el ya mencionado historiador Flavio Josefo, quien en su obra de 21 volúmenes Antigüedades Judías, escrita entre los años 93 y 94, es decir, 60 años después de la muerte de Jesús, narra la historia del pueblo judío, esforzándose por demostrar que es el más antiguo de todos los existentes. En el tomo 18 de sus Antigüedades aparece un texto que es defendido por cristianos como la referencia más importante a Jesús de Nazaret en un texto no cristiano. Ese fragmento se conoce como Testimonio Flaviano y dice lo siguiente: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado al madero de tormento, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. El testimonio flaviano es súper claro y fue escrito por un judío, no por un partidario de Jesús de Nazaret. Pero ese es uno de los principales problemas. El texto es demasiado adulador hacia Jesús y dice que él era el Cristo, afirmación que Josefo no apoyaba. Para los mitistas este fragmento es descaradamente falso, y afirman que todo ese fragmento fue insertado en los textos de Flavio Josefo por escribas cristianos, en parte por su estilo que no concuerda con el de Josefo y porque, por ejemplo, inmediatamente después de eso, el texto prosigue con: por esa misma época los judíos sufrieron otra tribulación, lo cual tampoco concuerda, o sea, acaba de decir que por ese tiempo apareció Jesús, el Cristo, y que los cristianos siguen creciendo en número, para inmediatamente hablar de otra tribulación. Esto supuestamente cobra sentido si se elimina el fragmento donde menciona a Jesús, porque antes de ese habla de cómo Pilato permitió una masacre de judíos en Jerusalén. Por lo cual los mitistas piensan que el texto tiene perfecto sentido si se retira el testimonio flaviano. Otra indicación de que este testimonio flaviano quizás es falso es que no hay menciones de este pasaje hasta el año 400, es decir, 300 años después de que Flavio Josefo lo escribió. Lo cual resulta muy problemático, sobre todo si tenemos en cuenta a un personaje que es Orígenes de Alejandría, un erudito cristiano conocido como el genio más grande que la iglesia primitiva haya producido, y quien murió en el año 253. Orígenes fue un escritor extremadamente prolífico, se estima que pudo haber escrito hasta 6.000 libros, muchos de ellos defendiendo fervientemente al cristianismo. Orígenes cita en muchos de sus escritos a las antigüedades judías e incluso en su escrito contra Celso cita el libro 18, donde está el testimonio flaviano, pero nunca habla de la famosa mención a Jesús, y de hecho critica a Josefo por no hablar de Jesús. Lo cual, pues bueno, puede indicar que en ese entonces todavía no se alteraba el texto para meterle el testimonio flaviano. No, pues ahí te da mucho más sentido, ¿no? Es efectivamente un texto. Oye, hablaste de Alejandría, me gusta mucho ese tema de Alejandría. Ojalá un día se pueda tocar aquí en el podcast. Sí, hay que hablarlo. Me late. Me gusta mucho. Me late, hay que investigarlo. Va, ok. Pero bueno, en resumen, la referencia más importante a Jesús fuera del cristianismo es probablemente falsa. Algunos estudiosos cristianos citan a escritores de la antigüedad que sí conocían el testimonio flaviano. Por ejemplo, Eusebio, Sosomeno, Nicéforo, Isidoro de Pelucio, San Jerónimo, Ambrosio, Casiodoro. El problema con esos escritores e historiadores es que
todos vivieron cerca del año 400 o después. Nicéforo, por ejemplo, murió en el 811, o sea, muchísimo tiempo después de Jesús y de la escritura de las antigüedades judías. En ese lapso perfectamente pudo ser alterado el texto, y todo indica que así fue. Incluso los estudiosos cristianos aceptan, hasta cierto punto, que ese texto, como mínimo, fue maquillado por algún escriba cristiano. Y te repito, esa es la prueba más importante con la cual se justifica la existencia histórica de Jesús. Mucho que, o sea, lo único que me das es este y bueno, no sé, sus trabas. Sí, hay otro que justo ya voy, pero este es el más importante. El testimonio flaviano sin duda es el que primero se cita. El más fuerte, que está escrito 400 años después, o sea, que es inválido, ok. Sí. Ahora, hay otro texto de Flavio Josefo que aparentemente hace referencia a Jesús también. Ok. A diferencia del anterior, la autenticidad de este fragmento es poco cuestionada. Y en este se hace referencia a la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. En ese relato describe cómo Ananías, el sumo sacerdote, llama a juicio a Santiago, también conocido como Jacobo. El texto dice: llamó a juicio a Jacobo, hermano de Jesús, quien es llamado Cristo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Lo que hace dudar de este pasaje es que el relato de la muerte de Santiago, hermano de Jesús, no concuerda con el relato que dan Clemente de Alejandría o Hegesipo, quienes narran no que Santiago fuera juzgado por los judíos, sino que fue asesinado por una turba enardecida que lo lanzó desde el templo, luego lo apedrearon y finalmente un hombre lo golpeó en la cabeza con un palo hasta matarlo. Como mencionaba, este texto no parece ser falso, en parte porque la referencia a Jesús es muy corta, aunque tampoco se descarta que fuera insertada después. Al final de cuentas, solamente dice quien es llamado Cristo, en referencia a un Jesús. Algunos piensan que se refiere a otro Jesús y a otro Santiago. Esto podría parecer una justificación sacada de la manga, hasta que te enteras que las obras de Josefo hablan de hasta 20 personas diferentes que se llaman Jesús. Ok. Y por último, menciono esta tercera fuente, no cristiana, que es Tácito, el más grande historiador romano de todos. En su obra Anales, escrita en el año 116, narra acerca del gran incendio de Roma, cuando durante 6 días gran parte de la ciudad ardió en el año 64, durante el reinado del emperador romano Nerón. Se piensa que el mismo Nerón inició el incendio y para desviar la atención culpó a los cristianos. El texto de Tácito dice tal cual: Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Este pasaje se considera auténtico sobre todo porque no es nada positivo hacia los cristianos. Sin embargo, Richard Carrier sostiene que la frase «Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio», es una interpolación cristiana. Y argumenta que incluso si la frase es totalmente auténtica, es probable que Tácito se limitara a repetir lo que los cristianos creían. Además, en ese libro de Tácito falta el fragmento que debería narrar acontecimientos entre los años 29 y 31, es decir, los años en los que se supone que murió Cristo. Algunos mitistas piensan que los cristianos eliminaron todo registro de sus textos, seguramente porque no mencionaban a Jesús. Si lo hubieran hecho, habrían sido absolutamente atesorados y conservados por los cristianos. Ahora sí, cabe mencionar, esto literalmente son las 3 cartas más fuertes para afirmar la existencia de Cristo. O sea, no hay nada más fuerte que esto, no hay nada más convincente. O sea, ¿te das cuenta del problema? Sí, claro, o sea, toda una religión basada en un personaje que hasta el día de hoy, o lo que nos has contado, ¿no?
pareciera ser, se basa meramente en fantasías y cosas que gente a lo largo de la historia ha escrito porque quiere, ¿no? Ocultando versículos que no les gustan, bla, bla, todo lo que dijimos en el episodio pasado, ¿no? Está polémico la idea de que los únicos registros de la existencia de Jesucristo sean 3 textos tan vagos, ¿no? Sí, hay algunos más, pero son todavía más vagos que esto. Ok. Y son posteriores la mayoría, o sea, son ya como del año 300 o así, ¿no? O sea, de por sí estos ya fueron un tiempito después de que supuestamente murió Jesús, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, o sea, obviamente yo no soy historiador, no soy una autoridad en la materia para nada. Claro. Pero pues sí encuentro un poco curioso que pues un texto creado por alguien que nació 25 años después de la crucifixión. Estoy hablando de Tácito, ¿no? Que escribió este libro 80 años después de la crucifixión y que se limita a mencionar en una línea las creencias de un grupo, pues no me parece una evidencia avasalladora sobre la existencia de un individuo. Hay un argumento de los defensores de la historicidad de Jesús, y es que hay otros personajes históricos cuya existencia se da por sentada, pero de quienes hay menos evidencia que esto que acabo de mencionar sobre Jesús. Para estos estudiosos, la existencia de ningún otro personaje se ha sometido a tal escrutinio como la de Jesús, ¿no? Claro. Pero bueno, como mencioné en el episodio anterior, el consenso entre historiadores es que existió un Jesús real. A mí en lo particular no me parecen muy fuertes las evidencias, pero repito, yo no soy historiador. Pero otro problema, además de lo débil de las evidencias, es la casi completa falta de más menciones a Jesús, cuando supuestamente fue un personaje que realizó milagros increíbles. Creo que todos sabemos que cuando murió el Hijo de Dios, hubo un temblor y una oscuridad sobrenatural, ¿no? Pero quizás no te acuerdes, porque creo que no se habla tanto, de que también casi desató un apocalipsis zombie. No que recuerdo. Mateo 27:51 dice: Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, esto es el Evangelio de Mateo y habla de la resurrección de los santos después de... Bueno, y que se levantaron y fueron a la ciudad y se le aparecieron a la gente. Pues sí. Y bueno, o sea, a pesar de la fama de Jesús, de sus milagros y de estos acontecimientos que obviamente no son cosas que pasen todos los días, sí, hubieron escritores que vivieron antes, durante y después del ministerio de Cristo y no escribieron nada al respecto. Esto tiene un nombre, de hecho, se llama argumento del silencio. Filón de Alejandría, por ejemplo, vivió en la época de Jesús y fue un escritor súper prolífico, pero no habla nada sobre el cristianismo, a pesar de que comentó muchísimo sobre el Antiguo Testamento y sobre sectas judías de la época. Después de Filón hay muchos otros, por mencionar algunos brevemente, Justo de Tiberíades, Pausanias, Diógenes Laercio, etc. El argumento cristiano con respecto a esto es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Sí, lo he escuchado. O sea, el hecho de que no haya más registros no necesariamente significa que Jesús no existió. Sí, claro. Lo cual es cierto, la verdad, ¿no? Porque creo que no podemos comprobar como tal que no existió, ¿no? Claro. ¿Qué forma habría de comprobar que no existió? Pero también es un argumento muy lavamanos, ¿no? Hablando de eso. Sí, sin duda. Pero bueno, ¿qué evidencia física y arqueológica queda de Jesús? Al ser el mismo Mesías, tras realizar tantos milagros y demostrar que era el Hijo de Dios, sus seguidores seguramente resguardaron con inmensa devoción cada pequeño objeto relacionado con él, de modo que perdurara por generaciones, ¿verdad? Pues sí existen muchas reliquias relacionadas con Cristo, tal vez demasiadas, y ese es el gran problema. Ya Erasmo de Rotterdam, filósofo, sacerdote católico y uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico, decía que se podrían construir edificios con todos los supuestos pedazos de madera de la cruz. Y a principios del siglo XX, hasta 30 clavos eran venerados como reliquias en toda Europa. De hecho, además de los restos de la cruz, los clavos, la Santa Faz, existió también el Santo Prepucio, que estuvo, o estuvieron, porque fueron varios, en diferentes iglesias de Europa, y se les atribuían milagros. No solo eso, también se conservan fragmentos del cordón umbilical de Jesús, algunos de sus dientes,
la leche materna de la Virgen, ¿Qué? además plumas y huevos del Espíritu Santo, las monedas por las que se vendió Judas o el suspiro de San José que se guarda en el Vaticano junto con un estornudo del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿En suspiro y qué? Esto es neta, nada de esto es inventado. Todo esto lo revisé como de 30 fuentes diferentes y de verdad, o sea, son reliquias que existen y que se conservan. ¿Hay un suspiro atrapado en un frasco de vidrio? Ajá. Y un estornudo del Espíritu Santo. Perfecto, ok. Y el santo prepucio también. No lo olvides. Como dije, hasta 30 clavos, varios sudarios o velos como el de Oviedo o el de Edesa, varias coronas de espinas, mucha madera se ha venerado como auténticas reliquias de Cristo. Pero ¿por qué hay tantas? Obviamente no todas pudieron pertenecer al auténtico Jesús de Nazaret. Claro. Pues en la Edad Media las reliquias eran extremadamente populares. La devoción a las reliquias no solo de Cristo, sino de santos en general, generó peregrinaciones, personas que viajaban cientos de kilómetros para poder verlas y recibir milagros por parte de ellas. Además de que dejar una donación en los templos que las resguardaban garantizaba a los peregrinos el perdón de sus pecados. De modo que la venta de reliquias se convirtió en un negocio macabro. Por toda Europa se comerciaron restos humanos, cuerpos completos, huesos, órganos, sangre, sacados por ejemplo de las catacumbas de Roma. Okay. Pero hasta la fecha no existe evidencia de que alguna de esas reliquias esté innegablemente ligada a Jesús. Ni siquiera el famosísimo sudario de Turín o sábana santa, que pues es un tema aparte, quizás algún día haga un episodio al respecto, pero en mi opinión es un fraude clarísimo. Claro. Ni siquiera la Iglesia Católica se ha atrevido a aceptarlo. Vale. Pero bueno, siguiendo con esto de las reliquias de Cristo, en 2007 se emitió a través de Discovery Channel un documental dirigido por Simcha Jacovici y producido por James Cameron, el de Avatar y Titanic, titulado La tumba perdida de Jesús, en donde se afirma que en 1980 se encontró una tumba familiar al sur de Jerusalén, en un barrio llamado Talpiot, mientras se realizaban excavaciones para construir un complejo de apartamentos. La tumba, tallada en la misma roca, contenía 10 osarios o cajas con restos humanos, algunos de ellos con inscripciones. Lo interesante es que entre esas inscripciones se puede leer Yeshua Bar Yosef o Jesús hijo de José, María, María Mene Emara, quien sería María Magdalena, y Yehuda Bar Yeshua o Judas hijo de Jesús. También se supone que el 10º de esos osarios desapareció y contenía los restos de Jacobo, hermano de Jesús. Tras la publicación del documental, hubieron opiniones prácticamente unánimes por parte de estudiosos del tema en contra de la idea de que esta fuera la tumba familiar de Jesús de Nazaret. La inscripción Yeshua Bar Yosef es prácticamente ilegible y su traducción e interpretación son muy disputadas. Bart Ehrman, académico defensor de la existencia histórica de Jesús, afirma que no hay forma de que la familia de Jesús pudiera pagar una tumba así en Jerusalén, ya que esta clase de tumbas estaban reservadas para gente extremadamente pudiente y la familia de Jesús era una familia pobre. Además, no vivían en Jerusalén. Si hubiera una tumba de esa familia, estaría en Galilea. Muchos cristianos incluso percibieron esta cuestión de la supuesta tumba familiar de Jesús como una blasfemia, porque estaría contradiciendo cuestiones fundamentales para la fe cristiana como la resurrección de Cristo, la ascensión al cielo de María, además de que sugiere que Jesús era casado y tuvo un hijo. Pero bueno, ya para cerrar un poco, voy a enlistar algunos puntos en los que los estudiosos han encontrado paralelismos. ¿Sí? Oye, o sea, a ver, creo que este tema ha sido muy criticado a lo largo de los años, ¿no? Sabemos que en distintas épocas de la historia el vender huesos y restos humanos ha sido un negociazo, ¿no? Sí, y lo sigue siendo. Sí, al día de hoy sigue siendo. Pero incluso el tema de las reliquias religiosas, o sea, me voy a eso, ¿no? Obviamente, yo viví algún tiempo al lado de la basílica. Bueno, o sea, no al lado, pero a unos 15 minutos en coche. De la Basílica de Guadalupe. Exactamente, la Basílica de Guadalupe, ahí en la Gustavo Madero, en Ciudad de México. Y pues el tema de la venta de... no reliquias, ¿no? Sino meramente de cosas como enfocadas a la religión católica, pues era un negocio millonario, por lo que yo podía entender, porque yo conocía personas que sí vivían al ladito
Y sí me decía, no, pues es un dinero que entra increíble todos los días, ¿no? O sea, ¿te refieres como a imágenes de la Virgen y eso? Imágenes de la Virgen, escapularios, rosarios, todo ese Sí. tipo, no, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y digo, me llama la atención, o sea, como esto que mencionas ahorita con el paso de los años obviamente fue evolucionando, ¿no? Pero bueno, no me quedé con esa idea de cómo la fe lleva a no cuestionar algo que puede sonar absurdo o ni siquiera verlo como lo que es, ¿no? Como un estornudo, por ejemplo. Entonces ese sí me generó como mucho ruido, pero bueno, ok, continúa porque me quedé con el estornudo y el... ¿Qué más era? El suspiro. El suspiro, sí. Ok, bueno, no sé tú qué piensas de eso, por cierto, o sea, te lo quería preguntar, ¿qué pensaste tú de eso? Sí, lo mencioné más bien como curiosidad, ¿no? Pero a fin de cuentas el punto central es que no hay algo que esté innegablemente ligado a Jesús de Nazaret. Y a su existencia, claro. Algo físico. Uh-huh. O sea, algo, no sé, quizás en algún momento se pudiera descubrir algo, ¿no? A lo mejor por ahí hay algo oculto que sea como la clave o la evidencia innegable de que existió Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Tú crees que al día de hoy se podría encontrar algo así? Probablemente porque, bueno, no sé qué tan probable, pero podría ser, no lo descarto al 100% porque incluso hasta tiempos recientes han seguido encontrando manuscritos que contienen textos del siglo II, el siglo III. Bueno, pero textos, digo, es un texto que haga una referencia a esto, más no a las chanclas, ¿no? Los guaraches, pues algo tan físico, ¿no? Quizás, pero incluso un texto podría cambiarlo todo, ¿eh? O sea, incluso un texto a lo mejor de algún personaje que no fuera cristiano y que dijera, bueno, hoy fui de compras a Jerusalén y hay un sujeto loco que hablaba de que era el Hijo de Dios y todos le llamaban Jesús. Eso podría ser una evidencia fuertísima de que existió Jesús. Claro. A eso me refiero. Sí, claro, o sea, meramente la evidencia de que existió, ¿no? Se me ha sido de todo lo sí, porque no me refiero, así no me refiero a que encuentren otra pluma del Espíritu Santo, me refiero a algo así, algo como un texto, algo que pudiera comprobar que sí existe, pero hasta la fecha no hay algo así innegable que esté completamente vinculado, ¿no? Pero bueno, ya ahora sí, para cerrar el episodio, voy a enlistar algunos puntos en los que algunos estudiosos han hallado paralelismos o similitudes entre los evangelios y tradiciones de otros orígenes. Okay. Primero, hay algunos elementos en el relato de Cristo que se han interpretado más que como hechos históricos, como paralelismos, alegorías o referencias simbólicas a fragmentos del Antiguo Testamento. Okay. Es el caso de la matanza de los inocentes. Como ya mencioné, prácticamente nadie acepta este tema como un acontecimiento histórico. Sin embargo, guarda una gran semejanza con un tema del libro del Éxodo, en el que por temor al crecimiento de la población israelita, el faraón ordena la matanza de todos los recién nacidos judíos. Otro es la aparente contradicción de por qué el pueblo prefirió la liberación de Barrabás sobre la de Jesús. Para Richard Carrier, este fragmento es una representación de la conmemoración más solemne del año para los judíos, el Yom Kippur, o Día de la Expiación. En el Antiguo Testamento, particularmente en Levítico 16, se explican los pormenores de un ritual de expiación que involucra 2 machos cabríos, por los cuales se echarían suertes. Uno de ellos sería degollado en expiación por el pecado del pueblo, mientras que sobre el otro se verterían todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Citando al Levítico, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Es decir, uno se sacrificaba y el otro se dejaba libre. Esto viene en el Antiguo Testamento, hace referencia a una costumbre judía, y para Richard Carrier es de donde se inspiraron para este fragmento de Barrabás, ¿no? Sí, es una referencia, es una alegoría, es un símbolo de la cuestión de la liberación de Barrabás sobre la de Jesús, es una alegoría a este fragmento de Levítico. Pero bueno, otros encuentran interesante la figura de José de Arimatea, un hombre rico, dueño del sepulcro donde fue depositado el cuerpo de Jesús, y que fue quien pidió a las autoridades poder bajar el cadáver de la cruz. José de Arimatea es considerado un santo a pesar de que era un miembro del Sanedrín, el concilio que condenó a Jesús y cuya condena fue unánime, o sea, que él tuvo que votar en favor de la muerte de Cristo. Pero bueno, Dennis MacDonald encuentra similitudes entre José de Arimatea y el papel de Príamo en el último capítulo de la Ilíada, cuando el rey de Troya ruega a Agamenón
por el cuerpo de su hijo Héctor. Para MacDonald, este arquetipo del padre del héroe muerto se refuerza además porque José de Arimatea comparte nombre con el padre de Jesús, que también se llamaba José. Esta no es la única similitud entre los textos homéricos, compuestos alrededor de 600 años antes de Cristo, y los evangelios. Ya en la antigüedad, Porfirio, un intelectual pagano, decía lo siguiente con respecto al mar de Galilea, donde Cristo calmó la tempestad. Cito: expertos en la materia sobre estos lugares, o sea, sobre Galilea, reportan que no hay mar ahí, aunque se refieren a un pequeño lago alimentado por un río al pie de la montaña en Galilea, cerca de la ciudad de Tiberíades. Un lago fácilmente atravesable en canoas pequeñas en no más de 2 horas y sin capacidad para olas o tormentas. Marcos lo llama no solamente un mar, sino uno acosado por tormentas, terriblemente salvaje y espantosamente agitado. MacDonald piensa que estos episodios de hazañas marítimas de Jesús en un mar salvaje están fuertemente inspirados en la Odisea, que en gran parte se desarrolla en el mar, lo cual es muy apto para el contexto de la antigua Grecia, pero no para el pequeño lago de Genesaret, de 21 kilómetros de longitud, mal llamado Mar de Galilea. Pero bueno, en el episodio pasado dije que iba a profundizar más en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el último que, aunque sí está presente en manuscritos antiguos, su estilo no concuerda con el resto del texto, por lo que algunos piensan que es una adición posterior y contiene algunas cosas muy interesantes. Primero, el capítulo 20 de ese Evangelio termina así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Algunos estudiosos piensan que esto suena como el cierre del texto, pero inmediatamente sigue otro capítulo, en un estilo diferente, sin mucha conexión con todo lo anterior, en donde Jesús se aparece por tercera vez a sus discípulos tras su resurrección, y mientras pescaban les pidió algo de comer, pero no lo reconocieron. Los discípulos no habían pescado nada durante la noche, pero Jesús les dijo que echaran las redes a la derecha de la barca. Al hacerlo, ya no la podían sacar por tantos peces. Cuando volvieron a tierra y los contaron, eran 153 peces. Y aún con tantos peces, la red no se rompió. Ahora, ¿hay algo en particular de este relato que te llame la atención, mi buen Carlo? ¿Alguna cosa en particular que digas, esto se me hace raro? Bueno, tal vez no raro, pero esto se me hace interesante. O sea, digo, quizás que todo me suena como muy religioso, ¿no? Como que casualmente he dicho algo y ahí pasó y todo fue mágico, ¿no? No sé, ¿para qué te miento? O sea, me sonó como cualquier texto de la Biblia, que casualmente pasa algo y listo, ¿no? Pero es un buen ejemplo de que justo hay cosas que pueden parecer así bien random, pero están muy interesantes, ¿no? Sí, okay, y me refiero particularmente a que, pues, quizás cuando tú lo lees no te preguntes específicamente por qué eran 153 peces, ¿no? O sea, puede parecer un número bien random. Sí, claro. Pero resulta que ese número tenía una importancia particular para los pitagóricos. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que murió 490 años antes de Cristo. Se sabe muy poco con certeza sobre Pitágoras porque no se conocen textos escritos por él. Tal vez nos resulte familiar por el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras no fue solo un filósofo y matemático brillante, también era un líder religioso, fundador de una secta de carácter secreto en el sur de Italia. Se le atribuían milagros y capacidades sobrenaturales, y sus seguidores lo tomaban casi como una deidad. De hecho, las aportaciones de Pitágoras a la música, las matemáticas, etc., de esas aportaciones, no se sabe cuáles fueron obras de él mismo porque sus discípulos atribuían sus descubrimientos al maestro. La revelación de la doctrina de los pitagóricos estaba prohibida, además de que practicaban el veganismo, la negación de los placeres mundanos, y aunque sus conocimientos solo se revelaban a iniciados, sabemos que su visión del mundo estaba completamente basada en las matemáticas. Ahora, mencionaba que el número 53 era de particular importancia para los pitagóricos por varias razones. Entre ellas es que es un número triangular, es el número más pequeño que puede ser expresado como la suma de los cubos de sus dígitos, además de que está relacionado con un símbolo denominado Vesica Piscis. Y ese símbolo ha sido muy utilizado por los masones. Es un número, la verdad,
Digo, hay muchas más cosas con respecto a este número 153 que la verdad no quise incluir tanto porque no las entiendo. Okay. No, pero sé que es un número muy especial particularmente para esta clase de doctrinas místicas secretas, ¿no? Particularmente los pitagóricos. Y de hecho hay un relato muy similar sobre Pitágoras, en el cual adivina la cantidad exacta de peces que hay en la red de unos pescadores. Okay. Y pues no lo dice como tal el texto, pero muchos piensan que era 153 y que por eso este texto del Evangelio de Juan menciona ese número en específico. Pero es a lo que me refiero, o sea, es un texto que probablemente fue incluido después de que se compuso el Evangelio y que encierra un significado muy interesante en un solo número. Claro. Que a lo mejor en una lectura normal pues no te daría, ni siquiera lo pelas, ¿no? O sea, me vale, ¿no? Ese número. Pues es que digo, obviamente, a final de cuentas el hecho de que tú escribas algo y que se tome así y que tenga tantas similitudes con tantas cosas es porque pues creo que sí tiene mucha validez la idea de que muchas personas participaban en la escritura de la Biblia, ¿no? O sea, claro, sí, exacto, justo eso es es mi punto. En resumen, estos elementos que acabo de mencionar sugieren fuertemente que en la construcción de la historia de Jesús se vieron involucrados componentes de distintas doctrinas. Totalmente. O sea, encontramos elementos de la mitología griega, de la filosofía pitagórica, pero también de las religiones mistéricas de la antigüedad. Esto ya lo mencionaban desde el siglo II algunos escritores muy críticos hacia el cristianismo, en el siglo II. Uno de los más destacados es Celso, cuya obra más famosa se llama El discurso verdadero. En ella intentaba contrarrestar la conversión de paganos al cristianismo. Lo que voy a decir a continuación no es mi opinión, yo no pienso esto, pero lo menciono porque creo que vale la pena conocer lo que algunos críticos tempranos pensaban sobre el recién nacido cristianismo. De nuevo, esto es del siglo II. Celso afirmó que los cristianos buscaron y convirtieron activamente a los ignorantes, sin educación y de clase baja, ya que eran las únicas personas que creían en una teología tan ridícula y seguían ciegamente sus doctrinas. En su obra se burla de Jesucristo, diciendo que habría sido hijo ilegítimo de una judía y un soldado romano de nombre Pantero, que habría practicado la magia que aprendió en Egipto y que por eso se ganó unos cuantos discípulos de entre la plebe más miserable y digna de compasión. Sin embargo, para Celso, el argumento más fuerte en contra de Cristo es su humillante muerte en la cruz, absolutamente indigna de una divinidad. Comparó los relatos de la resurrección con los que circulaban de otros personajes de la cultura griega. Cito: las viejas leyendas que narran el nacimiento divino de Perseo, de Anfión, de Eaco, de Minos, hoy ya nadie cree en ellas. Por lo menos dejan a salvo cierta verosimilitud, pues se atribuyen a esos personajes acciones verdaderamente grandes, admirables y útiles a los hombres. Pero tú, ¿qué hiciste o dijiste hasta tal punto maravilloso? En el templo la insistencia de los judíos no pudo arrancarte una sola señal que pudiera manifestar que eras verdaderamente el Hijo de Dios. Celso también fue crítico con las pruebas que ofrecen sus contemporáneos cristianos a favor de la divinidad de Jesús, al recordarles que mucho de lo que se le atribuía ya era común en otras figuras míticas de la época. Cito de nuevo: ¿qué razones os autorizaban a creer que él era hijo de Dios? Y decís, porque él sufrió el suplicio para destruir la fuente del pecado. Pero ¿no hay millares de otros que fueron ejecutados y no con menos ignominia? ¿Qué razón a fin de cuentas os persuade a creer en él? ¿Es porque predijo que después de muerto resucitaría? Pues bien, admitamos que hubiera dicho eso. ¿Cuántos otros esparcen también maravillosas fanfarronadas para abusar y explotar de la credulidad popular? Samolxis de Sitia, esclavo de Pitágoras, hizo otro tanto, según se dice, y el propio Pitágoras en Italia, y Ramsónit de Egipto, de quien se cuenta que jugó a los dados en el Hades con Demeter, y que volvió a la tierra con un velo que la diosa le había dado, y Orfeo entre los Odrices, y Protesilao en Tesalia, y Hércules en el Tenaro, y Teseo. Convendría previamente examinar si alguna vez alguien realmente muerto resucitó con el mismo cuerpo. Esto es una crítica del siglo II hacia el cristianismo. Y ya menciona, sí, muy fuerte sin duda, y ya menciona la similitud de Cristo con otros personajes. Sí, bastante
fuerte y filosa la crítica. Sí, absolutamente filosa. Pero bueno, o sea, mi punto con esto es que no es en absoluto nueva la idea de que la narrativa de Cristo guarda enormes similitudes con otras figuras que cumplen con el arquetipo de dioses que mueren y resucitan. Citando a Sir James Frazer, en la antigüedad las naciones civilizadas de Asia Menor y Egipto se figuraron los cambios de estaciones y particularmente el crecimiento y declinación de la vegetación anual como episodios de la vida de los dioses, cuya muerte, llorada y feliz resurrección celebraban con dramáticas ceremonias alternativas de duelo y regocijo. La vida divina, encarnada en un cuerpo material y mortal, está sujeta a mancillarse por la debilidad del frágil instrumento en el que está temporalmente enclaustrada. La muerte del Dios, esto es, de su encarnación humana, es, por esto, un paso necesario para su revivificación o resurrección en una forma mejor. Frazer menciona, por ejemplo, el mito y ritual de Atis en Frigia. Atis había sido un pastor joven amado por Cibeles, madre de los dioses, gran diosa asiática de la fertilidad. El nacimiento de Atis fue milagroso. Su madre Nana, una virgen, le concibió al poner una almendra o una granada en su regazo. Su culto se remonta a 1200 años antes de Cristo. Según un relato, a Atis lo mató un jabalí. En otro, él mismo se castró bajo un pino y murió desangrado. Los romanos adoptaron el culto a Cibeles y con él el de Atis también, cerca del año 204 a.C., y en primavera realizaban un festival en honor de estas deidades. Y el 25 de marzo celebraban la resurrección de Atis con una desenfrenada explosión de alegría. Según Frazer, se solemnizó anualmente la muerte y resurrección de Atis en primavera. Mas al lado de estos ritos públicos se incluían otros ritos secretos, ceremonias místicas probablemente encaminadas a poner al devoto en comunicación íntima con su dios. En el antiguo Egipto, el dios cuya muerte y resurrección se celebraba anualmente fue Osiris. Según el relato griego de Plutarco, Osiris fue hijo de Seb y la diosa celeste Nut. Fue un rey terrenal que redimió a los egipcios del salvajismo, les promulgó leyes y les enseñó el culto de los dioses. Su hermano Set, junto con otros 72, conspiró contra él, y con engaños lo encerró en un cofre lujoso y lo arrojó al Nilo. Su hermana y esposa Isis encontró el cuerpo pero descuidó el cofre para ir a otra ciudad a ver a su hijo, y entonces Set lo encontró cuando cazaba un jabalí en una noche de luna llena. Lo descuartizó en 14 pedazos y los esparció por distintos sitios. El dios del sol, Ra, envió a Anubis a buscar los pedazos del cuerpo de Osiris. Los envolvió en vendas de lino y revivió a Osiris, quien desde entonces gobernó entre los muertos. En la resurrección de Osiris, los egipcios vieron una promesa de la vida eterna para ellos mismos más allá de la tumba. Una figura más que guarda enormes similitudes con Jesús es Krishna, de la mitología hindú. En su historia, Kamsa, su tío y rey de Mathura, intenta evitar su nacimiento y al no conseguirlo ordena matar a todos los niños de la comarca. Las enseñanzas de Jesús y Krishna son muy similares también. Ambos realizaron milagros, ambos predijeron sus muertes, etc. Y finalmente, y esto es muy bien conocido, en ningún evangelio se menciona la fecha de nacimiento de Jesús. Sin embargo, como la celebramos al día de hoy, coincide con el solsticio de invierno, el tiempo en que los días empiezan a hacerse más largos y van ganando terreno a la oscuridad. Los romanos celebraban el festival del nacimiento del Sol Invictus entre el 22 y el 25 de diciembre. Frank Sindler menciona que Jesús es un dios solar y que sus 12 apóstoles son motivos astrológicos que tienen una función zodiacal en los evangelios. Encuentra a Mateo 19:28 como alegoría de eso. Ese fragmento dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea el sol, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos, o sea las 12 casas zodiacales, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto puede sonar descabellado, y quizás lo sea, pero no sería para nada la única religión con alegorías astrológicas. Claro. Es aceptado, por ejemplo, que la iconografía sagrada del mitraísmo es una descripción alegórica de la precesión de los equinoccios. Pero bueno,
Ya quería añadir más cosas al episodio, pero creo que ya quedaría demasiado atascado. Sí, Entonces, mucho. quizás en otra ocasión vuelva a abordar este tema. E incluye otras cosas que también me parecen muy, muy interesantes, como la historia de los orígenes del cristianismo, el tema de los evangelios no canónicos, que ya había mencionado en el episodio anterior. Pero digo, para que no te quedes con la duda, te voy a contar algunos pasajes de la vida de Jesús que vienen en los evangelios canónicos que se me hicieron muy interesantes. A ver, échalos. El Evangelio de la infancia de Tomás es un texto escrito para satisfacer el deseo de los antiguos cristianos de conocer más historias y anécdotas milagrosas de Jesús. Ahí se relatan milagros que hizo Jesús de los 5 a los 12 años. Por ejemplo, cuando a los 5 años hizo 12 gorriones de barro y les dio vida. Después, el hijo de Anás, el escriba, dispersó con una rama las aguas que Jesús había reunido, ante lo cual Jesús, un niño, lo maldijo diciendo: He aquí que ahora te secarás como un árbol y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto. E inmediatamente aquel niño se secó. Y Jesús se fue de ahí y volvió a su casa, pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos, llorando su juventud, y lo llevaron a José, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. Sí, pues suena feo. Sí. En otra ocasión, Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda. Y Jesús, de nuevo, un niño, irritado, exclamó: No continuarás tu camino, y acto seguido el niño cayó muerto. ¿Qué? Ok, está denso eso. Con razón lo quitaron de la vida. Sí. Ok. Y bueno, este es más chido. En Hechos de Juan, otro texto extracanónico, Jesús canta y baila con sus discípulos. Les pide tomarse de las manos y formar un círculo alrededor de él mientras entona un himno muy místico. Pero bueno, son temas de evangelios no canónicos. O sea, si los evangelios canónicos de por sí no se pueden considerar una fuente histórica precisa, pues imagínate esto. Sí, no, claro. Pero sí está interesante ver cómo fueron inventándose más historias sobre Cristo en estas etapas tempranas del cristianismo, ¿no? ¿Sabes como con quién lo relacioné? Digo, es una tontería, pues lo relacioné como con Superman, ¿no? O sea, Superman en su etapa infantil, pues eso, o sea, era una persona con mucho poder, con mucha fuerza, que no podía controlarlo, y digo, no mata a nadie, ¿no? Pero sí, como este superpoder, como es que necesitamos controlarte, porque si se te sale de control esto, es peligroso, ¿no? Sí. Pues como que me suena eso, ¿no? Pero digo, ahorita, pues él nada más lo decía y se cumplía, así está denso. Sí, de hecho a mí me recordó mucho un episodio de La Dimensión Desconocida. Ok. Donde hay un niño que tiene poderes sobrenaturales y todo el pueblo le teme. Todo el pueblo le tiene pavor porque él tiene la capacidad de desvanecer a la gente, ¿no? O de hacer lo que quiera. Se parece mucho a esto, de hecho. Pero, sí. Pero bueno, este es un texto extracanónico que no sabemos quién lo escribió. Digo, es igual un texto de hace mucho tiempo. Claro. Pero bueno, o sea, es una muestra de la divergencia en cuanto a las cosas que se empezaron a decir sobre Jesús, ¿no? Sí. Y en cómo se fue construyendo este mito, ¿no? O sea, creo que de hecho ese es el punto de todo el episodio. O sea, intentar comprender un poco algunos elementos que probablemente sirvieron para construir la historia de Jesús tal como la conocemos. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que no haya existido un Jesús físico. No, o sea, bueno, mi conclusión es que es probable que haya existido una persona real en el siglo I, de cuya vida y hechos prácticamente no tenemos ninguna certeza, ¿no? Quizás podemos inferir algunas cosas, como por ejemplo que sus acciones probablemente fueron interpretadas por las autoridades romanas como peligrosas para la estabilidad de la región, claro. Y por eso lo ejecutaron, ¿no? Pero todo parece indicar que el Jesús que nos es familiar, el que caminó sobre las aguas, el que multiplicó los panes y los peces, el que resucitó al tercer día de su crucifixión, es una construcción mitológica. Y que su historia se constituye por elementos de diferentes fuentes. O sea, es algo que no estoy afirmando, no puedo decir que es 100% cierto, pero todo me lleva, al menos a mí particularmente, a pensar eso. Claro. Tal vez valga la pena tener en cuenta que el cristianismo no se desarrolló en un contexto aislado. O sea, fue resultado de un entorno políticamente inestable, de un imperio colosal que estaba en decadencia, pero también de un contexto de enorme intercambio cultural.
Claro. donde habían influencias de la antigua Grecia, de las religiones mistéricas de Asia Menor, la religión judía, obviamente, la misma religión romana que era politeísta, que tenían el culto a la Magna Mater, al Sol Invictus, el gnosticismo del siglo I y muchas otras cosas, ¿no? Entonces me parece lógico pensar que la leyenda de Jesús de Nazaret, como la conocemos, no hace referencia a hechos históricos, sino a alegorías y mitos, y que, de hecho, una función de los mitos es transmitir conocimientos ocultos, ¿no? Claro. Entonces quizás sea un error interpretar la historia de Jesús como un hecho histórico. Ahora, conocer los elementos con los cuales se dio forma al mito de Jesús no necesariamente tiene que llevarnos a un abandono de la espiritualidad. Claro. Sino que, por el contrario, puede conducirnos a una exploración de conocimientos antiguos que históricamente han sido censurados o catalogados por la Iglesia como blasfemos. Probablemente conocer los textos del Nuevo Testamento y abordarlos desde una visión crítica y con una auténtica disposición para desentrañar sus orígenes podría incluso hacernos más libres al conectarnos, por ejemplo, con los ciclos naturales o el movimiento de los astros que veneraban las religiones antiguas, ¿no? O al motivarnos a buscar el conocimiento de esa chispa divina interior, como los gnósticos, ¿no? Claro. En contraposición con la moral cristiana de la que ya hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que, por ejemplo, Nietzsche la define como una moral de esclavos, que promueve los valores de la humildad, el sometimiento, la pobreza, la debilidad, la mediocridad, la culpa. Según Nietzsche, el cristianismo solo fomenta los valores mezquinos, la obediencia, el sacrificio, la compasión, los sentimientos propios del rebaño. Okay. Pero bueno, esa es mi conclusión con respecto al episodio. No sé qué piensas tú. Pues digo, obviamente me queda claro que no tengo ni los conocimientos suficientes de todo lo que acabas de explicar, ¿no? Para poder hacer una crítica quizás decente. Pero me queda claro lo que dijiste y me gusta mucho la conclusión respecto a que la espiritualidad es personal. Sí. Que creas en lo que tú quieras creer es válido siempre y cuando eso no afecte a ningún otro ser humano, ¿no? Siempre y cuando eso a ti te permita tener un camino de vida coherente, que ese es el truco con la espiritualidad, que sea coherente, que pueda ser coherente con ello, ¿no? Sí. Si es el catolicismo, si es el cristianismo, si es el budismo, lo que quieras practicar como espiritualidad es válido, siempre y cuando sepas que esto te hace un bienestar, porque tu equilibrio, no sé, por ejemplo, si meditas todos los días y sabes que eso te genera una tranquilidad y es real que lo haces porque te gusta, perfecto, ¿no? O sea, no obligarte, no forzarte, no meterte este miedo, como lo acabas de decir, ¿no? Este miedo de es que así es y así debe de ser y si no voy a ser castigado. O sea, creo que la espiritualidad o cualquier religión debería vivirse desde el placer, ¿no? De conectar con eso, con la divinidad. O sea, esa es la idea de una espiritualidad, ¿no? Que hemos registrado a lo largo de los años en distintas culturas, ¿no? Sí. Conectar con algo divino, sentirnos tranquilos, darle explicación a algunas cosas que nos suceden, fenómenos naturales incluso. Pero siempre sentir que estamos conectados con esa naturaleza que nos rodea, creo que eso es la esencia, ¿no? O sea, creo que todo lo que al final de cuentas busca reflejar la Biblia, que fue lo que dije en el episodio pasado, lo bueno, ¿no? O sea, que busca reflejarnos, pues esta parte de ser humilde, no sé, trata a tus amigos, a la gente como tus hermanos, o sea, quedarte con lo bueno tal vez, ¿no? Lo coherente. Sí. Y poder ejercerlo en tu vida cotidiana es realmente la clave quizás detrás de todas estas, como mencionas, ¿no? Toda esta mitología tan interesante y tan construida que lleva años, ¿no? Y que al día de hoy sigue vigente, pues perfecto, pues es válido, ¿no? Pero no llevarlo a lo que decíamos, a un grado de fanatismo donde es así dice, ni he leído ni he investigado, ni sé cómo funciona, pero ahí lo dice y lo dijo un señor que yo voy todos los domingos a verlo, Sí. y debe ser cierto, y si tú no crees estás mal y estás condenado y te voy a odiar por eso, porque el fanatismo yo lo he vivido en distintas expresiones, y es peligroso. O sea, está bien creer, está bien tener una espiritualidad, no obstante tener cuidado de hasta qué punto crees. Y eso es lo importante, ¿no? Abrirnos al conocimiento de que pues todo puede ser, ¿no? Todo puede ser, no nos consta nada, pero que al final de cuentas, una vez más, mientras no te lastime y no lastime a otros, y mientras sea algo en lo que tú quieres creer, o sea, que sea literalmente decisión propia, muy válido. Sí, es correcto. La verdad es que este tema está muy, muy denso y como te decía, pues puede llevar toda una vida a estudiarlo. Pero yo por el momento pues ya me despido de Cristo. Sí, ya. La verdad es que sí, quiero tomarme un descanso de esto. El sábado que te echan los globos de agua fría en la cara y listo. Sí, ya con eso.
Con eso ya. Bueno, no, fíjate que sí me quedaron ganas de leer otras cosas. Por ejemplo, las cartas de Pablo se me hacen interesantísimas también. Ok. O leer más sobre los pitagóricos también estaría súper chido hablar en un episodio próximo sobre los pitagóricos, ¿no? Pero bueno, ¿alguna cosilla más que quieras agregar? Pues nada, respecto al episodio, muchas gracias por investigar tanto. Sé que este episodio te costó mucho trabajo, mucho tiempo, que no fue sencillo leer tanto, investigar pues textos en distintos idiomas, por ejemplo, ¿no? Y fuentes. A ti digo, no es como que yo leyera en griego, ¿verdad? Pero No, claro, no tienes el papiro ahí, ¿no? Que sí. te puedes a Grecia a leer, ¿no? Pero ajá, sí, me queda claro. No, me queda claro que hiciste una chambota. Y muchas gracias, porque pues una vez más digo, yo lo agradezco porque pues yo sé lo que es crear contenido y lo complejo que es a veces tener como fuentes fidedignas y darte el tiempo. Entonces muchas gracias por compartirlo conmigo y con los escuchas. Eso en cuanto al episodio. Y pues nada, muchas gracias también a la audiencia que están aquí escuchando este episodio. Esperamos que les haya sido muy útil, que se permitan cuestionarse un poquito más y que esto nuevamente lo tomen como lo que es, ¿no? Que es entretenimiento, que busca hacerles cuestionar su realidad y motivar siempre el conocimiento. De mi parte, pues muchas gracias por escucharme. Espero que puedan verlos por allá en mi podcast. Recuerden que tengo un podcast que se llama Psico-Transformación. Está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas, incluso en YouTube. Pueden buscarme y hablo de temas de psicología en general, ansiedad, depresión, relaciones de pareja, bla bla. Además de que relaciono los temas de psicología con los personajes de series, películas, anime, canciones. Así que la verdad es que es un contenido muy entretenido. Si se van por allá, pues muchísimas gracias y los espero en este lado del abismo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. No te olvides de visitar la página abismopodcast.com. Estamos en todas las plataformas de podcast. Por favor, suscríbete. Danos una calificación en Spotify. Sigue nuestras redes sociales. Por mi parte es todo el día de hoy. Gracias, Carlos, de nuevo, por estar aquí para cerrar este tema. Gracias y no te olvides que el amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Nos escuchamos muy pronto.